tema que ya conocemos todos, vamos a hacerlo muy resumido, pero se llama, vamos a hablar sobre el pecado, ¿verdad? El pecado, lo que es el pecado, cómo lo define la Biblia, cuáles son las consecuencias del pecado, cuál es la promesa que Dios tiene para nosotros referente al pecado, ¿sí? El versículo que leímos, hermano, es Ezequiel 28, 14, 17. Dice: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas entre las estrellas, andabas. Dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, ¿sí? A causa de la multitud de tus contrataciones, ¿sí? Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti, ¿sí? Este versículo nos habla prácticamente del origen del pecado en el cielo, ¿verdad? Describe la caída de un ser perfecto. Originalmente dice ahí un querubín, ¿qué? Un querubín protector, ¿sí? Que se corrompió por la maldad y el orgullo que surgieron a causa de la abundancia y la violencia en sus actividades. No sabemos por qué ocurrió, ¿verdad?, ese pensamiento en el corazón y en la cabeza, y el pensamiento de Lucifer, de este ángel, que lo hizo ser arrogante, ¿verdad?, y ser igual a Dios. Ahí está implícito, ¿verdad?, lo que es el secreto, ¿verdad?, el misterio de la iniquidad, del pecado, ¿sí? Y este hermoso versículo nos deja una enseñanza y una reflexión principal muy importante, ¿sí? Ofrece una advertencia poderosa sobre el peligro de aquellos que somos muy orgullosos y que tenemos mucha soberbia. Él se creía hermoso, que tenía mucha capacidad, que era mejor que Dios, ¿sí? Y a veces, desafortunadamente, nosotros estamos en esa misma actitud, ¿sí? De tal manera que muestra cómo incluso un ser perfecto creado por Dios puede caer a causa de la maldad y la arrogancia. Además, resalta la justicia de Dios al castigar la maldad. Dios vio que él reaccionó de esa forma, ¿verdad? Y castiga, ¿verdad?, a través de su justicia divina, incluso en seres celestiales, y sirve como una lección muy importante, ¿verdad?, de nosotros, que nos invita y que nos llama a que seamos leales a Dios y que seamos humildes, ¿sí? Qué tremenda enseñanza nos deja el pecado. ¿Qué es el pecado? Así es, dice 1 Juan 3:4: todo el que comete pecado, ¿qué dice? Quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. El concepto bíblico del pecado es que el pecado, en la Biblia, se refiere a quebrantar y transgredir los mandatos divinos, ¿sí? ¿Cuáles son los mandatos divinos? Ahorita mencionábamos en la lección de escuela sabática la importancia de que no nada más los 10 mandamientos, se hablaba de la importancia de que transgredimos la ley en todos los principios de Dios, ¿sí? Eso es el pecado, no específicamente de los 10 mandamientos, como estábamos comentando. Así es que es toda la ley, todos los mandatos divinos que nosotros transgredimos, nos va a traer como consecuencia, pues, lo que ya mencionamos. ¿Dónde se inició lo que sigue? ¿Dónde se inició
el pecado? ¿Sí? En la tierra. Aquí en la tierra se inició el pecado a través de los seres creados por Dios, Adán y Eva. ¿Cuál fue la causa y el origen del pecado en la tierra? Dios les había dado un mandato, así como hoy nos ha dado mandamientos que tenemos que cumplir, ¿verdad? Les dio un mandamiento, ¿verdad? Les dice, pueden comer de todo árbol, menos del árbol del bien y del mal no comerán. Porque dice, si comen de este árbol, ¿qué va a pasar? Van a morir. Y esa historia ya la sabemos todos nosotros, ¿sí? Llegó el enemigo, ¿verdad? Satanás, en forma de serpiente, empezó a seducir a Eva, diciéndole que no, ¿verdad? Que probara del fruto del árbol que Dios les había prohibido, y ella se dejó engañar, ¿verdad? Y tomó la decisión de desobedecer a Dios. ¿Y obedecer a quién? A Satanás, ¿sí? Y cayó precisamente en el pecado, ¿sí? En el pecado. Así es que tomemos nosotros muy en cuenta este aspecto tan importante para que nosotros veamos cómo se inició. ¿La que sigue? Pero ¿dónde se inició o dónde se originó? De acuerdo a los versos que ya estábamos leyendo, pues el pecado, ¿verdad?, se originó prácticamente en el cielo a través de un ángel que tenía características muy específicas. Dice que era un ángel hermoso, ¿verdad? Con mucha capacidad también de conocimiento. Sin embargo, empezó en él, o se generó, o se gestó, se formó pensamiento, ¿verdad?, que se empezó a creer realmente que era el más hermoso, que tenía mejor capacidad y que él podía, su pensamiento le dio que tenía mayor capacidad que Dios, que era igual o mejor a Dios. Se enalteció, se enorgulleció y entró ese pensamiento. Y ahí recordamos la importancia de la capacidad que Dios nos da, que es precisamente el libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? La capacidad que Dios nos da para que nosotros podamos elegir y tomar decisiones, ¿sí? Entonces, ahí se originó el versículo que estábamos hablando, ¿verdad? Y él no nada más empezó a actuar en contra de los principios de Dios que daba en el cielo, ¿verdad?, y sus mandatos, sino que empezó a influir, a tratar de influir en muchos ángeles, ¿sí? Y se pusieron en contra de Dios, y lo que Dios hizo fue arrojarlos del cielo a la tierra. ¿Y por qué Dios no destruyó a Lucifer y a Satanás en ese momento? La historia ya la conocemos. Si hubiera llevado a cabo la destrucción en ese momento, porque el poder lo tiene, y lo tenía en ese momento, ¿no? Pero ¿por qué no lo destruyó? Simplemente porque si lo hubiera destruido, ¿verdad?, los demás ángeles hubieran pensado que el pensamiento que tenía Lucifer en contra de Dios era verdad, ¿verdad? Si yo lo destruye, se lo dice, sí, ¿verdad?, es cierto. Sin embargo, no fue así, lo arrojó, ¿verdad? Muy bien. La que sigue, por favor. Les comentaba el pecado, vuelvo a repetir, ahí es la transgresión a la ley, a los 10 mandamientos. ¿Alguien me puede decir cuáles son los 10 mandamientos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuáles son los 10 mandamientos? Se los repetimos. Por favor. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien. No te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba, ¿verdad?, y ni adorarla. Ajá. No tomar el nombre de Dios en vano. Guardar el sábado. Te pasaste el de no te inclinarás a él de las almas. Sí, por eso, ¿verdad? No hacerse ninguna imagen, ni menos inclinarse a ellas ni adorarlas. Y después no tomar el nombre de Dios en vano. Guardar el sábado, ¿verdad? El cuarto mandamiento. El quinto, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no adulterarás. No matarás, sí. No cometerás, no
delante de mí, ¿verdad? No te harás ídolos, no tomarás el nombre de Jehová, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio y no codiciarás. El transgredir todos los mandamientos de Dios es el pecado. Y Lucifer es el autor del pecado. Lucifer fue creado perfecto, ¿verdad? Pero quiso ser igual a Dios y pecó desde el principio. ¿Y qué pasa cuando nosotros transgredimos la ley y desobedecemos a Dios? Pues hay consecuencias, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias? Lo que sigue. Las consecuencias de transgredir la ley son infinitas, son muchas, ¿sí? Primero, nos quita la paz, nos roba el gozo. Generalmente cuando caemos en el pecado o transgredimos la ley, ¿verdad? Empezamos con trastornos de ansiedad, de angustia, ¿sí? Nos quita la felicidad, ¿verdad? Cuando estamos o caemos en el pecado y desobedecemos a Dios, ¿verdad? Nos trae un sentimiento de culpa. ¿Se imaginan un pecado tan grande? Hay pecados tan grandes que cometemos o que cometen las personas que a veces les trae como consecuencia pensamientos suicidas, ¿sí? Que se suicidan las personas porque cometieron un pecado, ¿verdad? Y fue tan grande el impacto del pecado que cometieron que les trae como consecuencia que se orillen a suicidar. El sentimiento de culpa nos roba la confianza. Empezamos a confiar en nosotros mismos, en el hombre más que en Dios. Es tremendo, ¿verdad? Apaga el Espíritu de Dios, ¿sí? Nos olvidamos completamente de Él. Trae daño físico porque esa ansiedad, ¿verdad? Esa depresión que nos trae como consecuencia, nos trae daños físicos, altera nuestra presión arterial, afecta nuestro sistema cardiovascular, causa dolor en el alma, rompe el corazón de Dios. Dios se pone triste cuando entramos en pecado, mis hermanos. Abre la puerta a más pecados. Un pecado y otro pecado te invita a seguir pecando. Y así es nuestro estilo de vida. Definitivamente rompe nuestra comunión con Dios, produce miedo y desea controlar tu vida. Mucha gente que ya es tradicional, somos tradicionales, vivimos, es nuestro estilo de vida, vivir en pecado, pero trae sus consecuencias. Y la máxima consecuencia del pecado, ¿cuál va a ser? ¿Qué va a pasar con el pecado? Rompe la comunión con Dios. Rompe la comunión con Dios. Y al romper la comunión con Dios, ¿cuál es la consecuencia máxima del pecado? ¿Qué dice Romanos? La muerte. Perdemos el derecho a la vida eterna, ¿sí? Causa en el ser humano una muerte eterna, pero la consecuencia del pecado es precisamente lo que comentaba el hermano, nos aleja de Dios. Dios no creó precisamente a Satanás, ¿verdad? Dios creó a Lucifer, a Lucero, una criatura extraordinaria, de una belleza e inteligencia extraordinaria. Lucifer poco a poco cultivó la envidia, el odio y el orgullo, ¿sí? El colmo de su extravío, ¿verdad? Pretendió él ser igual a Dios. Se rebeló en contra de Dios, acusándolo, ¿verdad?, de que Dios era un Dios tirano y un Dios de desamor, cuando todos sabemos y conocemos que Dios es amor. Dios no destruyó a Satanás para permitir con el tiempo, ¿verdad?, que se manifestara, ¿verdad?, toda su crudeza, toda su malignidad, todo su proceder, ¿verdad?, y no quedara dudas acerca de que Dios no era un Dios tirano ni un Dios de desamor. Dios ha probado y ha querido probar y probará siempre que Dios es un Dios de amor, ¿verdad? El carácter de Dios es un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios justo, ¿sí? El hombre se hizo pecador, ¿sí? El pecado original, pues ya sabemos cómo sucedió, pero todos sabemos que a través de las consecuencias del pecado, Dios tiene algo preparado para todos y cada uno de nosotros. ¿A que sí? El fin, el pecado llegará a su fin. Esa es la promesa
que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. La calaminosa experiencia del pecado llegará, ¿sí?, al fin, junto con el autor de él, que es Satanás, ¿sí? Satanás y sus ángeles están reservados para el juicio final. Ya sabemos la historia que va a pasar después del milenio, cuando vaya descendiendo la nueva Jerusalén, ¿verdad? Va a haber la segunda resurrección, ¿verdad?, de los pecadores. Se le unen a Satanás, van a querer destruirla, y cuando vaya descendiendo y esté ese atentado de destruir la nueva Jerusalén por Satanás y sus ángeles, ¿verdad?, Dios va a destruirlos y los va a eliminar, los va a mandar al fuego. El pecado será eliminado y nunca más volverá a surgir. Y nos deja reflexiones muy importantes. Esta reflexión, este tema, dice que la fragilidad de la perfección inicial, no garantiza la permanencia en el bien. Incluso un ser creado en un estado de perfección puede caer al orgullo y a la maldad y crecer en su interior el pecado, ¿verdad? El origen del mal dice que la maldad no es una creación de Dios. Dios no creó la maldad, sino un desarrollo corrupto que se origina en un ser perfecto. Este ser, por elección propia, se llenó de iniquidad, lo que lo llevó a su caída. El peligro del orgullo. Desafortunadamente, el pecado no nos va a dejar avanzar nunca en nuestras vidas espirituales. Siempre el fracaso de nuestras vidas personales y nuestras vidas espirituales, ¿verdad?, va a fracasar porque estamos cayendo en pecado. Nuestras oraciones, ¿por qué no son contestadas nuestras oraciones? Es un principio de Dios, porque permanecemos en el pecado. ¿Por qué no avanza la obra de Dios en el mundo? ¿A causa de qué? A causa del pecado. En algunas iglesias, ¿por qué no avanzan algunas iglesias? Porque hay un problema, hay pecado. ¿Sí? Los que practicamos o los que practican el pecado, ¿verdad?, están destinados o estamos destinados al fracaso. Y las consecuencias de esa rebelión, el castigo por el pecado de este ser que fue su expulsión y la presencia de Dios, sabemos que finalmente Dios lo va a destruir, ¿verdad? Y estamos prácticamente en los tiempos finales. Por eso Dios nos hace en esta mañana una advertencia muy importante a todos y cada uno de nosotros. La historia de ese querubín, ¿verdad?, sirve como una severa advertencia sobre los peligros que hay en aquellos que nos sentimos o que pensamos que somos autosuficientes o arrogantes, soberbios, ¿verdad? Y Dios va a terminar con ellos. Y lo más importante, ¿verdad?, es que estamos perdiendo nuestra espiritualidad. El propósito de Dios ahorita, en estos momentos, para el ser humano, para ti y para mí, es que no perdamos la salvación y el camino a la vida eterna. Ya somos salvos, ya la salvación ya la tenemos. Usted la tiene en sus manos, yo la tengo en mis manos. Ya somos salvos por gracia. Amén. Por esa sangre tan preciosa que Jesús derramó en la cruz. Ahora, el propósito de Dios es que tú y yo no perdamos la salvación. Y para no perderla, es muy importante que en nuestras vidas no haya pecado. El propósito de Dios es dejar su sello en ti y en mí. Dios quiere purificarnos. Dios es un Dios de relación, quiere relacionarse contigo y conmigo, ¿verdad?, para que Él pueda transformarnos a través de su poder y del Espíritu Santo y purificarnos. ¿Qué es purificarnos? Manteniéndonos en santidad, sin pecado. Ese es el propósito. Y dejar en ti y en mí el sello de su gloria. ¿Y cuál es el sello de su gloria? Amor, compasión, bondad, misericordia y justicia. ¿Sí? Nadie, usted no va a poder guardar los mandamientos de
Dios. Nadie de los que estamos aquí podemos guardar los mandatos de Dios si no hemos sido santificados. Escúchelo bien. Para poder cumplir los mandatos de Dios y que Dios tenga la oportunidad en su vida de transformarlo a su imagen y semejanza, para que deje su sello y vaya a la Canaán celestial y estar frente a frente con Él, es importante que usted y yo nos purifiquemos. Es importante que usted y yo nos santifiquemos. ¿Cómo? Que Él limpie completamente toda la escoria, toda la basura. Me decía un amigo, el domingo pasado estuvimos con él. Me dice, Mario, cuando pase la basura por tu casa, dale tu basura espiritual. Dice, dale tu basura espiritual. Dije, no había pensado eso. Dice, así como sacas la basura de tu casa, así permite que el camión de la basura se lleve también sus malos pensamientos. Y ahí estriba todo, ahí se origina todo. Que Dios ponga en nuestros pensamientos pensamientos positivos, ¿verdad? Y todos los principios de Dios. Entonces, ese es el propósito de Dios. Ese es el sello que quiere poner en ti. Pero mientras nos mantengamos unidos al pecado y practicándolo, ¿verdad?, vamos a perder esta importante promesa que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. ¿La que sigue? Miren, concluimos con esta promesa. Dice que el pecado llegará a su fin. Esa es la promesa de Dios. Amén. Dice, cuando Jesús regrese por segunda vez, exterminará el pecado. Dice que ahí va a terminar la transformación de Dios. Ahorita es un cambio, es una transformación parcial. Dice que cuando Él venga a sonar las trompetas, en un abrir y cerrar de ojo, ¿seremos qué? Transformados. Y ahora sí, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Cuando Jesús regrese por segunda vez, exterminará el pecado y el autor del pecado será destruido para siempre. El Señor Jesús anhela tu salvación, desea que te apartes del pecado porque quiere salvarte. Ese es su propósito, el propósito de Dios, salvarnos, ¿sí? Así es que, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta que nos debemos llevar a nuestra casa, ¿sí? Es resistir a Satanás en el nombre de Dios, ¿verdad? Y el diablo huirá de nosotros. Primera Santiago 4:7. Resistir a Satanás en el nombre de Dios. Y Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Verdad? Para eliminar el pecado tengo que tener una relación íntima con Dios. ¿Y cómo fortalezco mi vida espiritual y Dios me está purificando? Teniendo una relación con Él. ¿Y cómo tengo una relación con Él? Estudiando la Biblia, orando, estudiando la lección de escuela sabática, estudiando el libro de profecía. Esa es la relación que nos va a transformar definitivamente. Y esa es la que va a ir poniendo en nosotros la armadura que Dios nos pide, la que nos va a ayudar a resistir al diablo, ¿verdad? Él va a pelear nuestras batallas. Nuestra batalla aquí no es física, ¿verdad?, como dice el verso, sino que es espiritual, ¿sí? No debemos convivir con el pecado, dice Romanos 6:12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sí? Dice, vencer el pecado por la ayuda de Dios, dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? ¿Cuál es tu decisión? ¿Verdad? Que nuestra decisión máxima y nuestra oración y nuestro desafío sea ese, ¿verdad? Procurar con la ayuda de Dios que Él limpie de mi vida todo pecado, ¿verdad? El máximo laboratorio para experimentar si realmente estamos siendo transformados es en nuestra casa. Ese es el principal lugar donde se va a experimentar si estamos realmente convirtiéndonos y transformándonos a la imagen y semejanza de Dios. Porque sí es cierto, muchas veces es muy cierto, ¿verdad?
aquí en la iglesia, pues, somos unos, ¿verdad? Pero donde realmente debemos manifestar y dar testimonio de que Dios está transformando en nuestras casas, ¿verdad? Con nuestro esposo, con nuestros hijos. Y el enemigo es muy astuto, mis hermanos. Cuando usted está más metido en la iglesia, está empezando a leer, está empezando a tener reuniones para orar y se va a meter el enemigo, ¿sí? Yo me he dado cuenta que todos los sábados, toda la semana bien tranquilo, todos los sábados, así, antes de venirme para la iglesia, llega ahí, entre América y yo, empieza a meter su colita y dice, ay, y empieza, vamos a la iglesia, ¿qué está pasando? Vamos a orar. Pero hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Solamente con súplica y oración, ¿verdad? Podemos hacer eso, ¿verdad? Someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de nosotros. No estamos solos, hay que depender de nuestro Dios, seguir tomado su mano, Amén. confiar en sus promesas y avanzar por fe. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga a que vivamos en santidad y dejarnos que Dios pueda llegar a transformarnos a su imagen y semejanza. Amén. Que Dios nos bendiga grandemente. Amén.